Tres imágenes del día, bienvenidos formalmente pero muy buenas tardes a este capítulo de este lunes 9 de agosto que tiene tres ejes, aunque multiplicidad de fotos y en medio de, por supuesto, la expectativa que genera Messi en París, lo que ha sido el fin de semana del punto final de Messi en su relación con el Barcelona, lo que ha dejado el fútbol local, la victoria de Independiente sobre Racing, pero al mismo tiempo también el cierre de los Juegos Olímpicos, ayer sin medallas de oro para la Argentina. En la peor cosecha de mucho tiempo, que también creo que es descriptiva de cómo se ha administrado la pandemia, cómo se ha gestionado, con cuántas limitaciones, inclusive para los deportistas olímpicos en la Argentina, en desmedro de lo que ha ocurrido en el resto de países. Porque si hay un sello que distingue a los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido que han sido los Juegos Olímpicos de la pandemia, del COVID. En esos Juegos Olímpicos Argentina tuvo una muy magra cosecha, entre otras cosas, porque no hubo prácticamente ni para los deportistas olímpicos posibilidades de trabajar y de capacitarse y de esforzarse y de hacer la tarea previa como ellos hubieran querido. Pero tres ejes, el cambio climático con costos, son indudables, ya más que harto evidentes. Más de 60 techos se volaron en Saladillo, se destruyeron, miren lo que es esta imagen, sin ir más lejos del día de ayer, la virulencia del tornado y cómo se rompen hasta molinos de viento. Arrasador. En Las Flores, mi ciudad, también llovió copiosamente en distintos lugares. Javi después va a contar, esto anduvo por Tandil. Y la verdad es que la preocupación es muy importante, porque hubo destrozos incluso en el corazón del casco urbano en Saladillo, no solo en la zona rural. Pero no es lo único, porque tenemos la sequía que está generando la bajante del Paraná y los problemas hídricos que han llevado a Neuquén a declarar la emergencia por los próximos 6 meses en un decreto que finalmente firmó el gobernador esta mañana. También va a incluir la declaración de desastre agropecuario que implica no pagar por parte de los productores impuestos provinciales, en una situación de cierta catástrofe en términos productivos y naturalmente hídricos, con su consecuente correlato para la generación de energía en la Argentina y también para el consumo doméstico de agua, frente a advertencias que dicen que la situación puede ser incluso más compleja. La ONU es quien lanzó la mayor alerta en medio de este cambio climático. Habla de que el planeta se va a calentar 1,5 grados centígrados en 19 años. ¿Qué es eso? Vamos a intentar encontrar la respuesta en el transcurso de esta misma tarde. El segundo título es lo que yo le planteaba a Guada y a Pancho, es decir, el gobierno que busca en 5 semanas casi la felicidad perdida, que incluye una especie de nueva normalidad, pese a la advertencia muy curiosa de una tercera ola que está al caer más temprano que tarde, según dichos de la propia ministro Bisotti, el ministro Kreplak, el ministro Quirós en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, con una variante Delta que por ahora no es de circulación comunitaria en la Argentina, pero que todo el mundo descuenta que va a ser más temprano que tarde, con flexibilizaciones respecto a los que están varados, miles de argentinos en el exterior, cosa que no sucede en otro país, salvo acá, donde los connacionales no pueden volver y para lo cual el gobierno, fruto del calendario electoral y del 12 de septiembre, en vistas, ha tomado la resolución de empezar a abrir, amplió el cupo a 1.700 personas, dice que podría ser ampliado, lo dijo Bisotti, a 2.300 a partir de septiembre, por día, y efectivamente imaginan las aerolíneas que van a tener cierta regularidad y que se va a volver a abrir el comercio y el transporte terrestre con Chile y con Uruguay probablemente el 6 de septiembre, una semana antes, justamente una semana antes de las elecciones. En el medio un tendal, insisto, con multiplicidad de historias, hoy vamos a conocer varias de ellas. Pero además en busca de la felicidad perdida implica buscar algo de lo que se prometió. Por eso se adelantan paritarias, están discutiendo los estatales, está discutiendo la UOM, la reapertura de paritarias para mejorar los acuerdos salariales de comienzos de año, así como ha ocurrido con, por ejemplo, los empleos de comercio que cerraron finalmente un 42%, la UOCRA que terminó acordando un 47,8%, el gremio de la sanidad que alcanzó el 45% o los aceiteros, últimamente la semana pasada que llegaron al 48,5% de aumento salarial, más los bancarios que también, Palazzo lo contó aquí, anticiparon la revisión paritaria y pusieron el aumento más cerca del 50% que del 40%, en definitiva bien lejos en todos los casos de aquel presupuesto
de Martín Guzmán, que daba cuenta de una inflación del 29% para este año, que finalmente Argentina va a superar con la inflación que este jueves se va a dar a conocer del INDEC respecto al último mes, el mes de julio, donde más allá de que esté desacelerándose y de que esté arriba décimas o centésimas respecto a el 3% promedio y que quede lejos del 4,8% del mes de marzo, de todas maneras sigue siendo realmente muy alta. En esta especie de sensación de que por primera vez tal vez los salarios le puedan ganar eventualmente a la inflación. Así que veremos, la idea de que la nueva normalidad está entre nosotros implica esto de espectáculos públicos al aire libre con aforo, recitales, estadios de fútbol con gente, fiestas, viajes de egresados a partir del mes próximo, quizás viajes grupales de personas con doble vacunación, en un contexto donde el gobierno se debate todavía si va a haber o cuál va a ser el incentivo para el que tenga las vacunas respecto al que no haya decidido vacunarse, recordando que es optativo. La discusión de fondo es si podría eventualmente ya determinarse que esta vacuna tiene que ser obligatoria o no, cosa que por ahora solo es una discusión. Más allá de eso, el certificado COVID, el pasaporte sanitario, como lo llaman en Europa, que ha generado la protesta que ustedes vieron el fin de semana en Francia, sin ir más lejos, por parte de aquellos que son antivacuna y que no quieren vacunarse por lo pronto por estos tiempos, lo cierto es que es parte de una discusión también aquí en la Argentina que blanqueó la propia ministra Bisotti, que además anticipó que están pensando la idea de una tercera dosis, pero solo cuando cumplimentan la segunda dosis, cosa que va a llevar por lo menos 60 o 90 días más, para una pauta completa que solo tienen hoy poco más del 18% de los argentinos. Así que esto es todo lo que hay en torno a el gobierno en las próximas 5 semanas. En el medio casi anuncios cotidianos, como los que hizo hoy Alberto Fernández en Tecnópolis, de lo cual vamos a hablar en un ratito, que tiene que ver con el segmento joven, con la idea de lo que tiene que ver con los programadores y subsidios para 100.000 jóvenes, particularmente en la Argentina, en un segmento donde hay mucha demanda y no tanta oferta, efectivamente, de trabajo. Y lo último es, mejor dicho, mucha oferta de trabajo y no tanta demanda, porque los chicos antes de recibirse incluso empiezan a trabajar por sueldos importantes y por lo tanto no terminan muchas veces su carrera. Y lo que viene después es esto de la tercera ola, lo que hay en vacunación y lo que hay en aperturas, que es casi un correlato de los que les decía antes. Porque finalmente la Argentina tiene, ayer, por ejemplo, otra vez, por ser domingo, parecería que se descansa. Yo entiendo que el personal que asiste, que está en los vacunatorios, tienen que tener algún descanso, pero la verdad es que no es tiempo para hacer pausas, porque cada día perdido es cada día que se abre una ventana adicional a un virus que puede ser letal, en aquellos en particular que no tengan la pauta completa. Y ayer hubo solo en la Argentina 177.000 personas menos de 177.000 personas que accedieron a una vacuna. Por cierto, ya las segundas dosis son casi 4 veces las primeras dosis, es decir, casi 80% del total de vacunas que se administran ya corresponden a segundas dosis. Porque lo que hay que levantar mucho es este número. No llegamos al 19% con 2 dosis de la población cuando ya estamos en el 57,5% con una dosis. Prácticamente todo aquel mayor de 18 años que quiso vacunarse accedió a la vacuna. Queda un remanente que se supone que lo van a concluir en las próximas 3 semanas para llegar al 66%. Y acá quieren llegar al 35% a la elección de las PASO, para después terminar en la general teniendo más de un 60% con 2 dosis. Veremos si lo logra, eso es 14 de noviembre. Lo concreto es que en este contexto en el que está la Argentina, fruto de la variante Delta, es indispensable que rápidamente se aceleren las segundas dosis. Hoy están llegando a las 4:30, en un ratito, 400.000 segundas dosis, o mejor dicho, un poco más de 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik, 204.000 de AstraZeneca. El próximo miércoles van a llegar otras 326.400 dosis de AstraZeneca, que hoy se está administrando como segunda dosis en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que se van a vacunar 400.000 personas para completar la pauta de la Sputnik V primera dosis que no llegó. Aspira a que vayan 600.000 dosis de Moderna esta semana a la provincia para habilitar los turnos para otras 600.000 personas que están con más de una ventana de 90 días entre la primera dosis de Sputnik y la segunda. Así que veremos, pero acá andamos. No es que no hay vacunas, ahora las hay. Lo que falta es una gestión un poco más veloz, un poco más rápida, en un contexto donde varias provincias ya están vacunando incluso a demanda. De hecho, desde hoy Neuquén vacuna a demanda con segundas dosis de Moderna,
sin turno aplican vacunas combinadas desde hoy a quienes tienen Sputnik primer componente en General Roca, en Río Negro. Santa Fe, este lunes, concedió 27.600 turnos para combinar vacunas contra el COVID. Y Córdoba está buscando, por caso, llegar al 1.000.000 de segundas dosis para completar los esquemas de inmunización, en particular de los mayores de 60 años, por si llega la variante Delta antes de lo que algunos prevén. En un contexto en donde los casos han bajado fuertemente, Tucumán, por ejemplo, tiene la menor cantidad de casos COVID diarios, los tuvo el último fin de semana, desde febrero de este año. La ciudad de Buenos Aires tiene menos del 27% de las unidades de terapia intensiva ocupadas con pacientes COVID. Es el nivel más bajo de los últimos 4 meses. Llegó a tener más del 85% y además amplió la cantidad de camas en 500 camas en medio de la segunda ola, muy letal, por cierto, allá por el mes de mayo, etc. De todas maneras, esto es central para comprender que hay un día después de la pandemia. El mundo así lo avisora. En el mientras tanto, hay cosas que no se van a olvidar. A mí me impactó este video, casi lo quiero poner como editorial. Es muy chiquito, pero muy gráfico, extremadamente didáctico. Les mando un abrazo a la gente de El Disenso, por otra parte, a propósito de permitirnos esta pequeña recopilación, ya que tanto se habla de olivos y tantas cosas, me pareció muy sintomático, porque un 16 de noviembre asistimos en la Argentina a la imagen, a mi gusto, de la pandemia. La imagen de la pandemia era Diego Jiménez, el papá, Abigail, la chiquita, en sus brazos, tratando de cruzar de una provincia a la otra, llegar a Santiago del Estero, una paciente oncológica que estaba en pleno tratamiento médico, ya que en la pandemia, insisto, a fines del año pasado, con sus respectivas restricciones y demás, le impedía transitarlo en vehículo. Caminaron 5 kilómetros. Esa imagen, que fue la imagen de las restricciones, los límites, también de la arbitrariedad, contraste mucho con otras. La que está atrás mío. No es personal, pero es descriptivo. Observen. Desde la primera infancia hasta la adolescencia, los niños y las niñas de Argentina enfrentan diversos desafíos para acceder a sus derechos. Y la pandemia refuerza desigualdades ya preexistentes y nos interpela a buscar respuestas innovadoras. Es indispensable avanzar en políticas integrales que aseguren sus derechos a la salud, la educación, el acceso al cuidado, el juego, la integración, la protección, la eliminación de toda forma de violencia, la nutrición y el tan indispensable en el público acceso. Hola Javi. ¿Cómo estamos, Lourdes? Buen lunes. Bienvenidos a